¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis hermanos, ya en nuestro punto final de semana de Sukkot, semana de tabernáculos, de enramadas, tanto por aprender, tanto por disfrutar de esta enseñanza de gozo, de alegría, de festividad. Hermana Pili, bienvenida. Un saludo especial, Pastor Roberto, un saludo especial a cada uno de ustedes. Han sido 8 días maravillosos de celebración, de vida, de alegría, de esperanza, ¿verdad? En cada hogar, de verdad cada que familia. Sí, de verdad que maravilloso el Eterno, cómo nos pone a nosotros. La fiesta de Sukkot es un tiempo tan lleno de alegría y es una terapia. Yo creo que las fiestas del Eterno son terapia para nosotros. Vamos a hablar hoy del día número 8 en Reflexiones bajo la Azúcar. Uno de los días de mayor importancia, el primero y el último, son los días de mayor importancia dentro de la celebración de la fiesta de Sukkot. Nuestro amado Yeshua es el invitado de honor a la fiesta de Sukkot del día número 8. ¿Por qué nuestro amado Yeshua HaMashiach es nuestro invitado de honor? Bueno, porque el número 8, el día 8 es nuevos comienzos. Y el 8 tiene que ver con el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. En sí, Yeshua nació en un pesebre, número 1. Y número 2, sí, Yeshua nació de la vida de José. Se viene de José. Entonces, sobre esos dos temas vamos a trabajar el tema de hoy. Y va a ser muy apasionante porque la palabra nos va a despejar dudas y nos va a llevar a verdades espirituales contundentes. Contestemos la primera pregunta. ¿Nació Yeshua en diciembre? Qué pregunta tan importante, Pastor Roberto. ¿Nació Yeshua en diciembre? Porque, ¿saben? Cuando nosotros entendemos cuándo nació nuestro amado Yeshua, es cuando empezamos a despejar dudas acerca de su nacimiento, ¿verdad? Entonces ya sabemos en este momento de que por la Biblia podemos establecer cuándo nació Yeshua. Lo que tenemos que descartar es que Yeshua no nació el 25 de diciembre. ¿Cómo lo sabemos, Pastora Pili? Bueno, porque pues definitivamente la Navidad es un ámbito pagano. El 25 de diciembre realmente es como el sortilegio de lo que es el nacimiento de Hermes, que nació en el 25 de diciembre del año 200 de nuestra era, de Buda, que nació en 25 de diciembre del año 563, o de Krishna, que nació en la India el 25 de diciembre del año 100. Y que el tal Horus, que nació en Egipto el 25 de diciembre del año 3000. O que tal Heracles, que nació en Grecia el 25 de diciembre del año 800.
o Adonis, que nació en el año el 25 de diciembre del año 200 en Fenicia. ¿Cómo nosotros podemos establecer el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach? Ahora, a nosotros nos colocan a Jesús naciendo en el año 0 de nuestra era. Dionisio en Grecia el 25 de diciembre del año 500 y Tamuz en Babilonia el año 400 de nuestra era, el 25 de diciembre. ¿Quién tiene la razón del nacimiento de Yeshua? Nosotros vemos que la Iglesia Católica, Pastor Roberto, tiene una gran incidencia en el nacimiento de nuestro amado Yeshua y nos lo coloca como un nacimiento el 25 de diciembre. A todo el tema que estamos tratando es importante hacer mención al libro de Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y creo que aquí está el punto de principio a todo este tema tan apasionante. Las personas se conforman con asistir a una religión, crecer bajo el concepto de una religión, crecer y permanecer y morir en esa religión, bajo el dogma, bajo el contexto de esa religión, pero nunca nos ocupamos de estudiar, de escudriñar, de establecer, de ir a la historia. Porque si bien es cierto que la Biblia no es un libro de historia, es un libro que tiene un contenido histórico extraordinariamente importante. Y con lo que acabas de mencionar y cada uno de los dioses que se mencionan, nos damos cuenta que todos tienen en común esa fecha, 25 de diciembre. Por lo tanto, la historia acomodó esa fecha para el nacimiento de el Jesús griego, que es el tema que estamos tratando, más no del Yeshua judío, del Yeshua bíblico. Claro. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es escudriñar, así es que corazón abierto, espíritu dispuesto, papel y lápiz, porque la información que estamos presentando es una información 100% escrituralmente bíblica y por supuesto 100% de contenido histórico. Y es lo que estamos procurando llevarles a ustedes, salir de un contexto cultural, salir de un contexto religioso, salir de un contexto histórico para que nos adentremos al verdadero sentido de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña y cómo a través de ella sí podemos establecer y determinar el día, la época del año, durante qué celebración tan importante tenemos el verdadero nacimiento de Yeshua. Claro que sí. Definitivamente en la iglesia tradicional, a un bebé que nunca creció, ¿verdad? Es el hijo de Seminaris y el Tamuz de nacimiento, ¿verdad? Y en el año 345, San Juan Cristóbal y San Gregorio de Nazireno. En el año 345, San Crisóstomo y San Gregorio de Nazireno, como sabemos, ellos fueron los que establecieron los paganos días cristianos y por los que se celebra la exclusividad de unas fiestas saturnalias que dan nacimiento a una virgen con un bebé en un pesebre con animales. ¿Verdad? Es algo muy importante. Ahora, noten que también es importante entender que se colocó también y se entró a esa misma fiesta más adelante el famoso Papá Noel, ¿verdad? Que es simplemente también algo pagano, que lo entran en la fiesta de diciembre 25, que es el que trae los regalos. Esto es el nacimiento del sol, en la fiesta del sol, del dios solar. Luego, posteriormente, se entra no solo que es el nacimiento del Jesús griego, no solo que es la introducción de un Papá Noel, sino también que se entra lo que es el famoso árbol de Navidad pagano, que también es algo supuestamente cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Las tres cosas que están colocadas en la pagana Navidad, digámoslo así, le quita demasiada esencia a nuestro
Yeshua HaMashiach. Y todos estos puntos que estás mencionando, como Papá Noel, el árbol de Navidad y aún la expresión que conocemos como el pesebre, ese establo tan conocido y tan tradicional, nos damos cuenta que cada uno de ellos son indudablemente fuera del contexto bíblico. Claro. O sea, a donde queremos resaltar en este día es, mis amados hermanos, que posiblemente muchos a lo largo de la vida, de nuestros años de existencia, hemos creído y hemos vivido una experiencia navideña que por demás es una época en verdad muy bonita, porque lo que se pretende es tener un tiempo de regocijo y de familia. Desde ese punto de vista, bienvenido. Pero desde el punto de vista, que es el punto que estamos tratando, desde el punto de vista de la palabra, nos daremos cuenta, estamos celebrando fiestas, celebrando ocasiones que no tienen respaldo bíblico. Por lo tanto, repito, estamos celebrando eventos que han sido originados a través de eventos totalmente paganos, como tú mencionas en la palabra. Ahora, solo para mencionarlo, el caso de Papá Noel, una tradición que cada año avanza con mayor fuerza, se origina y vemos cómo en los Estados Unidos de América es tal vez el centro más importante de atención durante este tiempo precisamente de la Natividad. Y como se ha dado tanto auge en el área de los Estados Unidos en América, ese auge avanza y llega hacia otras naciones, Centroamérica y otras partes del mundo. Y las gentes, repito, lo celebran. Hollywood lo presenta, el cine, las novelas, las películas, todo tiene alusión a este personaje que, por supuesto, si vamos a la Biblia nos daremos cuenta que tiene sentido con respecto al dios Moloch, que es un dios a quien en particular se le llevaban presentes, y el presente eran los niños que se sacrificaban ante este ídolo para que fuesen los niños llevados al fuego, quemados al fuego, y esto con el propósito de poder obtener las lluvias. Es decir, solo para mencionarlo, porque muy posiblemente muchos de ustedes nunca jamás han escuchado esa historia. No es nuestro tema puntualmente hoy, lo tendremos que considerar en otro momento, pero solo quiero mencionarlo porque noten cómo, mis amados hermanos, estamos celebrando eventos que nada tienen que ver con lo que es verdaderamente el nacimiento de Yeshua, y que muy seguramente lo que hemos celebrado a lo largo de tantos años, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pues nos daremos cuenta que estamos celebrando algo totalmente antibíblico. Definitivamente estamos hablando del espíritu de la Navidad. Acuérdense la palabra espíritu de Navidad. Contrario al espíritu de la Biblia. Todo tiene que ver con lo contrario a lo que la Biblia ordena. Ahora, más adelante, nosotros vemos que la Iglesia Católica Romana establece el 25 de diciembre la famosa misa de Merry Christmas, que está basada en María. Merry Christmas. Acuérdense de esas palabras porque esto es importantísimo. Está dedicado a María, ni siquiera está dedicado al Jesús griego, está dedicado a María. Entonces, en esa posición veamos las pruebas. Vamos a hablar de 4 pruebas contundentes de cuándo fue que nació nuestro amado Yeshua HaMashiach judío. Número 1, la fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista, Yohanan, nos muestran exactamente para cuándo nació Yeshua. Número 2, la anunciación del nacimiento de Yeshua. Es importantísimo cuándo fue la anunciación. Y número 3, ¿dónde estaban los pastores? ¿En qué parte estaban los pastores? ¿Dónde estaban pastoreando? ¿En qué época pastoreaban cuando nació? Y número 4, ¿en qué sitio la Biblia relata dónde pusieron al bebé? ¿A quién? A Yeshua HaMashiach, a nuestro Mesías. Entonces, viendo estas 4 posiciones, hablemos de la primera evidencia, Pastor Roberto. La fecha de ministración de Zacarías es fundamental, el padre de Yohanan. Atención a esta información tan importante que tenemos aquí.
Acompáñame un momento, por favor, al Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 5 al 8, dice la palabra: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Le pido, por favor, subraye esta expresión, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. Y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Muy importante esta mención. Vamos a ir hasta el verso 8. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Interesantísimo, ¿verdad? Zacarías, la Biblia nos narra todo el detalle completo de quién era él. Era un sacerdote temeroso del Eterno, no era de los que estaban dañados en el sistema corrupto romano, sino era un hombre temeroso del Eterno. Dice la clase del sacerdocio de él, de la clase de Abdías, dice quién era su esposa, ¿verdad? Que viene de la descendencia de Aarón, y nombra perfectamente el orden del sacerdocio en el que él servía. Ahora, es importante notar y es importante hacer claridad por qué es tan importante la clase de Abdías. Si eso es en el Antiguo Testamento, dirá usted, pues es que nada en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, se puede comprobar sin el Antiguo Testamento, porque es que el pacto original comprueba todo. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 19, y veamos allí cómo eran distribuidos los ministerios sacerdotales. Y el por qué es tan importante entender en qué época le tocó a Zacarías estar ofreciendo su ministerio en el templo. Vaya conmigo al libro de Primera Crónicas, capítulo 24, verso 19, primero, pastor. Dice la palabra: Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Yahweh según les fue ordenado por Aarón, su padre, de manera que le había mandado Yahweh, el Dios de Israel. Entonces allí vemos que ellos entran en el orden ministerial. Ahora, pero por favor, devuélvete al verso 10. ¿Qué suerte, o sea, qué tiempo le tocaba a cada uno? ¿Cada cuánto? Es importante mencionar, vamos a leerlo, voy a leerlo desde el verso 6, capítulo 24. Y el escriba Samías, hijo de Natanael de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los príncipes delante de Sadoc, el sacerdote. Verso 7. La primera suerte le tocó a Joía, la segunda a Jodadías, la tercera a Aríam, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abdías. Esto lo menciono porque vemos cómo para prestar el servicio sacerdotal se habían dividido las semanas y cada quien le correspondía una clase. Realmente se llamaban clases, es decir, la clase era el grupo de sacerdotes que tenían la labor de desempeñar esa función sacerdotal en el templo. Exacto. Estaban asignadas por tiempos determinados y particularmente aquí vemos cómo la novena clase fue precisamente, la octava, perdón, fue la clase que le correspondió precisamente al sacerdote Zacarías. Y allí él es donde tiene su encuentro con el ángel, donde el ángel se presenta y le habla del nacimiento de ¿quién? De Johanán, el que llamamos Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Ahora, volvámonos a Lucas,
para seguir viendo la evidencia número 1, volvámonos a Lucas capítulo 1, verso 11. Y vamos a ver qué fue lo que el ángel le dijo en la época de la clase de Abdías, cuando Zacarías está ofreciendo el incienso en el altar. Lucas capítulo 1, verso 11, y luego vamos a leer el 13 y el 17. Hasta el 17, dice la palabra. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Johanán, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué vemos en la primera evidencia? Que el tiempo de la anunciación de Johanán se cumplió en un tiempo exacto. Ahora, vamos a determinar cuál fue el tiempo. Y Yeshua, si la anunciación del ángel a Miriam fue en abril, Yeshua nacería en diciembre, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que esa anunciación no se hizo en la fiesta de Pesá, ni en Passover, ni en panes sin levadura, porque la Biblia nos muestra la evidencia. Entonces, la evidencia número 2 es la anunciación del nacimiento de Yeshua. Lucas capítulo 1, verso 26. Dice la palabra: en el 6º mes, Yahweh envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Mira, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella. Entonces, la Biblia, ¿qué nos dice? Que ella ya estaba embarazada, que si la clase de Abdías estaba en el séptimo clase de Abdías para el trabajo ministerial de Zacarías, ¿qué vemos nosotros? Que cuando el ángel se presenta en el 6º mes para darle un mensaje a Miriam, ese 6º mes que nosotros vemos como, si nosotros lo tomamos en el calendario greco-romano, pensamos que es junio. Pero en la Biblia esos calendarios no existen. Y en esa época no existía el calendario romano. Existía ya un calendario de Grecia, pero no existía el calendario greco-romano aún. Entonces, nosotros que vemos que los meses del año eran los meses bíblicos. Por eso no está hablando de meses greco-romanos. Ahora, dice, ya ella lleva 6 meses de embarazo. O sea que la diferencia entre Johanán y Yeshua son 6 meses de gestación. Muy importante el detalle de la evidencia bíblica. Ahora, en la evidencia número 3 vamos a hablar, es importante notar aquí, no me puedo saltar, que la época de la anunciación del nacimiento de Yeshua tiene que ver con la fiesta de Hanukkah. Allí fue lo que fue la anunciación. La fiesta de Hanukkah tiene que ver con la luz. La fiesta de Hanukkah tiene que ver con la posición de Yeshua como la luz del mundo. Ahora, y también es importante que el ángel no le dijo a Miriam que el bebé se iba a llamar Jesús, sino Yeshua. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, entonces, si ya vimos 2 evidencias importantes, veamos la tercera evidencia. Los pastores en el campo nos muestran una excelente evidencia de que Yeshua no nació en la época de diciembre. Lucas capítulo 2, verso 8, vamos a leerlo hasta el 11. Sí. En el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando un malaj de Yahweh se apareció
y la Shekinah de Yahweh resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor, pero el Malach les dijo: no teman, porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, el pueblo de David nació para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Adón. Imagínense, nada más y nada menos, que allí vemos el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora, en la evidencia que estamos hablando del nacimiento de Yeshua, que nació en una fiesta de Sukkot, es importante notar las fechas y las temporadas en la Biblia y en la época, porque Yeshua no nació en Estados Unidos, en un invierno de Estados Unidos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, en el verso 13 al 17, es importante notar que en primer lugar, si fuera invierno, no habría pastores con sus ovejas en medio de la noche en el desierto de Judea. Y por otro lado, Sukkot es una época de gozo ordenado por Yahweh. Quiero que lea Deuteronomio 16:13 para que vea la orden del Eterno para celebrar la santa convocatoria de Sukkot. Libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, y te alegrarás en tu celebración, una celebración solemne. Entonces vemos que la Biblia nos ordena que la fiesta de Sukkot era una celebración de alegría, era una celebración solemne. Ve conmigo, por favor, al libro de Levítico, donde están las santas convocatorias. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 40. Y mira lo que dice la fiesta, la convocatoria del Eterno para nosotros. Dice la palabra: y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. No dice por 1, no dice por 2, dice son 7 días de celebración. Ahora, evidencia número 4, que Yeshua no nació un 25 de diciembre, la época de las fiestas paganas, porque nada tenía que ver la fiesta pagana con el Eterno. Hay algo que también me gusta mucho recalcar, es cuando el Eterno nos colocó las santas convocatorias a Levítico 23, dijo estas, no dice esas fiestas son las que tienes que celebrar, ¿verdad? Dice estas son, para que no te equivoques con las paganas, estas son. Entonces es importante entender cuáles son las que son y cuáles son las que no son. Claro, y cuál importante en ese punto de Levítico 23 establecer precisamente en esas convocaciones, que son esas 7 convocaciones también, cada una de ellas como Pesá, bueno, las que hemos estado celebrando últimamente, el tiempo de Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah. Cada una de estas convocaciones tiene un tiempo determinado. Nosotros lo hemos llamado un kairos de Dios, es decir, es la agenda, como tú lo llamas, la agenda del cielo. Claro. Que el Padre Eterno estableció para su pueblo, para nosotros, en el cual cada una de ellas tendremos una cita permanentemente establecida con el Padre, y esas citas tienen un calendario absolutamente bíblico, determinado, permanente, perpetuo, que difiere mucho de lo que hoy el mundo celebra en el calendario del mundo, es decir, celebraciones totalmente sin sentido bíblico que lastimosamente las gentes celebran por la ignorancia de la palabra. Claro, absolutamente. Ahora, entonces tenemos claro que una de las señales que la Biblia nos estableció desde el libro de Isaías, lo profetizó, la señal era encontrar al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, porque lo tradujeron hasta con pesebre, pero la palabra correcta era en un Sukkot. En una enramada. Exacto, en una enramada. Entonces el bebé debía de nacer. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 7, y vemos que la cita es contundentemente clara. A veces la gente dice, no, es que eres el primogénito del Eterno. No. Leamos la cita bien clara para que entendamos en el contexto espiritual de lo que la Biblia nos está hablando.
Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 7, dice la palabra: y dio a luz Miriam a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a José y al niño acostados en la enramada, en el Sucot. Entonces vemos que el niño está acostado en el pesebre, vemos que la profecía se cumple. Cuando el ángel se le apareció a los pastores, les dijo: vayan, miren, la señal es esta: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estaban en el Sucot. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, Pastora Pili? Primero que nada, aprendamos esto. Un pesebre, mis amados, no es un establo. Es que lo hemos combinado pesebre con establo, pero un pesebre no es un establo. Pastor, deme la diferencia entre el pesebre y el establo. Bueno, recordemos que la palabra pesebre que se utiliza en este texto bíblico, realmente la expresión correcta es una sucá. Exacto. Sí, la sucá. La sucá es el singular, sucot es el plural, pero una sucat es una enramada. Su nombre más clásico para lo que el texto nos quiere enseñar es una enramada. Y esa enramada tenía como propósito la celebración de la Santa Convocación de los Tabernáculos. Pero ¿qué sucede en el pesebre? En el pesebre básicamente iban a estar ellos allí, digamos, resguardados, entre comillas, allí en lo humildemente resguardados. Mientras que en la condición del establo es un lugar donde evidentemente reposarían algunos animales. Puros. Reposan los animales, independiente, allí van a reposar animales. Entonces no hay posibilidad de que el niño haya nacido precisamente como lo vemos en esta figura, en un contexto de un establo, como tú dices, donde no solamente hay animales, sino que aparte de animales hay animales considerados puros y animales considerados totalmente impuros, es decir, no tenía o no tiene presentación bíblicamente este contexto. Y una cosa, pastor, es que es importante eso. Pero ¿qué importa si lo ponemos animales? Bueno, eso es muy importante porque la Biblia no nos dice que el bebé, que hallaron al bebé, a Miriam, a José, al burro, a la vaca, a las ovejas. No, la Biblia no nos dice que habían animales dentro del Sucot. Sí, eso es parte precisamente de lo que es la cultura y la tradición, porque tú sabes que el pueblo, en la medida en que pasan las historias, le vamos agregando situaciones. La azúcar no tenía que ver con animales. Absolutamente, la azúcar donde nos reunimos hoy para celebrar esta santa convocación es todo lo contrario. Claro. Es una azúcar para recordar la salida del pueblo de la condición de esclavitud durante su paso por el desierto, pero para ver la presencia chequiná del Padre Eterno con nosotros, bendiciéndonos. Por lo tanto, la celebración de Sukkah es una celebración, como tú lo dijiste, de mucha alegría, de comer bien, de disfrutar con la familia, de disfrutar con los invitados, porque es muy importante el tema de los invitados a la Sukkah. Sí, así es. Entonces, cuando la Biblia nos menciona que no había lugar para ellos en el mesón, nosotros creemos que para ellos nunca hubo un sitio, pero es que nosotros tenemos que acordarnos muy bien y leer muy bien el tiempo de lo que se estaba pasando, y era que era la fiesta de tabernáculos. Para ese tiempo, todo lo que era digámoslo así, los sitios donde la gente se podía hospedar estaba completamente lleno. Entonces, la palabra mesón en griego se dice kataluma. Es muy importante y significa cuarto de huéspedes. No habían cuartos de huéspedes en toda la ciudad. Y ellos van y habitan bajo una Sukkot. Qué interesante cuando vemos las verdades, ¿verdad? Ahora, en esta evidencia número 4 del nacimiento de Yeshua, nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, en el verso 16, que era orden del Eterno presentarnos 3 veces al año. 3 veces al año había que presentarse, y por eso la ciudad estaba completamente llena, porque era la fiesta
en donde tenían que venir a celebrarle fiesta a Yahweh. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Yahweh en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, Sí, que es Pesá, la fiesta de Pesá, en la fiesta de las semanas, Shavuot, la fiesta de Chabot, y en la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. que es la fiesta de Sukkot, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, para diciembre no había ninguna convocatoria para presentarse. No había nada que hacer, o sea, no hay ninguna convocatoria a no ser la fiesta de Hanukkah, y no es requisito por el Eterno que se tenían que presentar en la ciudad de Jerusalén. Se tenían que presentar solamente para estas 3 convocatorias. Entonces sí es importante lo que estamos hablando, Muy ¿verdad? importante. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 14, hay una gran palabra allí con respecto a lo que es, lo que significa, lo que es para nosotros la fiesta de Sukkot con el nacimiento de Yeshua. Veamos Juan capítulo 1, verso 14. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Yeshua se tabernaculizó en nuestra vida. El verbo con B mayúscula, porque está hablando de la esencia, de la divinidad, de la presencia del Eterno en nuestra vida, que se tabernaculizó en nosotros. ¿Por qué es importante el nacimiento de Yeshua en la época, en la fiesta, en la convocatoria? Yo quiero que usted sepa que el Padre profetizó en Isaías que vendría literalmente a habitar entre su pueblo. No que iba a enviar a uno parecido a él o a un hombre parecido a Yeshua, pero que no era Yeshua, ni que era divino, ni que era hombre. No. El Padre profetizó literalmente que habitaría entre su pueblo. Libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice la palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, importantísimo, la fiesta de Sukkot prepara realmente el camino. En el Antiguo Testamento, en el pacto original, prepara el camino del nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver las mentiras que nos han colocado todos los animales alrededor del nacimiento del Jesús griego, todo lo que es el establo, todo lo que es el contexto de lo que nos han montado, y nos vemos que efectivamente no era así, que no fue así, entonces vamos a ir a ver la verdad. ¿Por qué el Eterno prometió? Eso es una promesa que el Eterno nos colocó desde el libro de Levítico capítulo 23. Dice, harás enramadas por 7 días y yo habitaré con ustedes allí. Esa palabra viene para nosotros a través de Yeshua. Entonces, ¿por qué llegó Yeshua a nosotros, a nuestras vidas, y nació de la forma como nació? Libro de Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Pastor Roberto, aquí es donde vamos a llegar a un punto importante en la evidencia que estamos hablando del nacimiento de Yeshua. Porque Yeshua no necesitaba nacer entre animales para humillarse. Sobre todo porque si hubiera sido así, no se cumpliría el propósito principal de la Sukkot, que Yahweh habitaría entre nosotros. ¿Verdad? Es Éxodo capítulo 25, verso 8. Creo que de la fiesta de Sukkot lo que más
me llama la atención es esta cita bíblica. Y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En la misma presencia del Eterno habitaría entre nosotros. Ahora, la palabra habitó, que viene del griego, es que no. ¿Qué significa, pastor? Esa palabra tiene que ver con lo que estábamos hablando precisamente como sukkah, que es una enramada, hacer una carpa, hacer una tienda, ocupar un lugar, residir allí, como Dios habitó precisamente en el tabernáculo. Recordemos que su presencia, el Shekinah de Dios. Ahora, esta palabra sekenó viene del sekenos, que significa una cabaña o una residencia temporal. Figuradamente, el cuerpo humano es precisamente como una morada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, es decir, el tabernáculo. Absolutamente claro, ¿verdad? Entonces, Yeshua, mis amados hermanos, es la sukkah. ¿Cómo dices eso, pastora Pili? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, y veamos que Yeshua es nuestra sukkah. Por eso es tan importante que no despreciemos la sukkah, lo que es el Sukkot, porque si no, perdemos la esencia del nacimiento de nuestro amado Yeshua. Claro, definitivamente esta celebración de Sukkot o de la Sukkah particularmente es una de las celebraciones, no puedo decir la mejor o la más importante, es muy importante cuáles son las otras también, pero cuando entendemos el significado de esta celebración, definitivamente nos llenamos de gozo y alegría. Dice esta palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Desde el Antiguo Testamento, desde la Tanakh, el Eterno nos prometió que iba a habitar con nosotros. Lo cumplió en el nacimiento de nuestro amado Yeshua, y dice el libro de Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la sukkah, el mismo Yeshua con nosotros. Entonces, recapitulemos. Nació nuestro amado Yeshua HaMashiach en la vida de nosotros. ¿Nació en una Sukkot? Sí. ¿Nació en diciembre? No. Nació se dice y se aclara muy claramente en la Biblia que el día del nacimiento de nuestro amado Yeshua fue el día octavo, el de los nuevos comienzos. Shemini. El gran Shabbatón del último día de la fiesta de tabernáculos. Hag Samea Sukkot. Hag Samea para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en estos 8 apasionantes días, en los cuales terminamos hoy con nuestro maravilloso invitado, Yeshua HaMashiach. Y déjame decirte, si tú todavía no estás bajo el convenio de Yeshua, si tú todavía no estás bajo el convenio de Romanos 19, hoy es el día para entrar en convenio y empezar a entender, guardar los mandamientos, las fiestas del Eterno y guardar el día de reposo. Amén. Entremos bajo pacto. Un nuevo comienzo. Shalom. Shalom para todos. Bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.
salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.